Bueno, les repito, volviendo al trauma craneoencefálico leve, lo más importante en la valoración clínica es identificar precozmente a los pacientes que, a pesar, ¿no?, de haber sufrido un trauma aparentemente menor, tienen riesgo de sufrir una lesión intracraneal, asociada a lo que se define como la presencia, puede ser hematoma intracraneal, contusión, edema cerebral, y que por lo tanto puede sufrir complicaciones. Un apartado importante, esto lo había dicho también en la escala de Glasgow que puse yo, que vimos, tiene en cuenta, bueno, mayores, menores de 5 años, y haciendo hincapié principalmente en menores de 5 años y menores de 2 años. ¿Pero por qué? Porque los niños menores de 2 años han sido considerados tradicionalmente fuera separadas debido, bueno, al mayor riesgo de presentar lesiones intracraneales, aún hallándose asintomáticos, la dificultad de su evaluación, tengan en cuenta que pueden ser lactantes, no pequeños y complicado la evaluación, alto riesgo de padecer traumas intencionales, ya lo vamos a ver, hay que pensar, el maltrato es muy común, se ve bastante, y bueno, la mayor incidencia de fractura de cráneo a partir de un trauma menor. Y la posibilidad de desarrollar quistes leptomeningios, que son las fracturas evolutivas. Dentro de la evaluación del traumatismo cráneo leve, tenemos, bueno, anamnesis de edad del paciente, pruebas previas, el consumo de algún medicamento, las características del traumatismo, esto es lo más importante, y los signos y síntomas asociados que ya conocemos, ¿no? La pérdida de conciencia, el conocimiento, vómitos, cefaleas, convulsiones, signos neurológicos focales, son los síntomas más comunes. Bueno, dentro de las enfermedades previas, bueno, sufre una enfermedad previa, el medicamento igual, por ahí hay pacientes convulsivos previos y que sufren trauma craneoencefálico más seguidos que otros pacientes, ¿no? Y con respecto a las características del traumatismo, tenemos que tener en cuenta la altura, ¿no? Cómo fue el mecanismo del traumatismo. Fue una caída de su propia altura, fue caída de un banquito, de una silla de comer, fue un accidente de tránsito, un accidente deportivo. Eso, bueno, ahí lo vemos a continuación. Teniendo en cuenta las caídas, las caídas pueden ser, bueno, el traumatismo puede ser leve, moderado o grave, de acuerdo a las caídas. Caídas, por ejemplo, de más de 1,5 metros, en niños más de 2 años y mayores de 0,9, para aquellos que son menores, implican un traumatismo de alto impacto. Ya si tenemos como leves, caídas estando a nivel del piso, choque con objeto estacionado. Y moderados, cualquier otro mecanismo. Por ejemplo, puede resultar, los autores, bueno, consideran que a veces las LIC, clínicamente importante, a las lesiones resultantes de muerte o necesidad de intervención neuroquirúrgica, intubación por más de 24 horas e internación por más de 2 noches. Entre los pacientes con LIC, el 6,2% habían sufrido un trauma considerado como leve, de acuerdo al mecanismo por el que se produjo. En tanto, el mecanismo fue severo o moderado en el 93,8%. Así que, para que entiendas, resumiendo, cuanto mayor es el impacto, o sea, cuanto más severo el impacto, obvio, mayor es el riesgo de tener algún tipo de lesión, una fractura de cráneo o lesión intracraneal. Dentro de las caídas, cuanto la caída es mayor, entonces es mayor a 90 centímetros, 0,9 metros o mayor a 90 centímetros, hablamos de caídas de alto impacto, caídas de altura. Otro mecanismo de trauma de cráneo, bueno, son los accidentes de tránsito. Para los niños, el pico de incidencia de lesiones en los peatones ocurre entre los 6 y los 10 años de edad, para los ciclistas entre los 9 y 15, esto es estadística, para los ocupantes de vehículos motor entre los 12 y 16 años, y entre estos es importante, de los niños hospitalizados por lesiones debidas a accidente de tránsito, 6,3%, sufrieron traumatismo cráneo grave, y el 37% es el mayor porcentaje fue el traumatismo craneoencefálico leves. Bueno, vamos a llegar a maltrato. Otro mecanismo, lamentablemente se ve muy frecuentemente, hay que pensarlo, hay que sospecharlo. Tenemos 2 grandes entidades,
el síndrome de Batten-Schill y el síndrome del niño sacudido, más por que lo hayan escuchado, pero los dos grandes entidades son, bueno, el síndrome de Batten-Schill, que es una condición clínica en la que un niño pequeño se objeto de un abuso físico serio, con frecuencias causas lesiones permanentes o muertes, así que hay que tener mucho cuidado. Y lo debemos pensar en cualquier niño que presente evidencia de fractura de cualquier hueso, hematoma subdural, fallo de medro, edema de tejido blando o hematomas. En cualquier caso en que un niño muere súbitamente donde el grado y tipo de lesión no concuerda con la historia del trauma que relata. Así que es importantísimo pensarlo, ¿no? Pensarlo porque a veces nos pasa en el hospital que pero todos sospechamos en aquel paciente sí, que no viene creciendo, o que es policonsultor, que tiene otras lesiones previas, fracturas, ahí hay que sospecharlo. Y algo importante es de denuncia obligatoria. Nosotros si sospechamos maltrato infantil, tenemos que denunciarlo. Activa el protocolo, nosotros hacemos un anoticiamiento. En el Hospital de la Madre Línea tenemos una oficina de acceso a la justicia, así que se hace el anoticiamiento, se da parte de la dirección de niñez y adolescencia, y lo que estamos haciendo es salvando una vida, así que es importante, ¿no? Es importantísimo la denuncia oportuna. Y el otro gran grupo con el síndrome del niño sacudido, que también es una forma severa de maltrato infantil. Este involucra más a menudo a niños menores de 2 años. Y los componentes principales de este síndrome están dados por la presencia de hematomas subdurales, de hemorragias intraoculares, en ausencia de signos externos de trauma de cráneo o fractura de cráneo, ya asociada con lesiones periósticas de huesos largos, debido a la tracción en ausencia de fractura y signos de lesión en la piel de las extremidades. Bueno, los agresores son sacudidas que le realizan al menor y le generan estas lesiones severas, ¿no? Severas lesiones muy graves. Así que bueno, eso lo quiero marcar, es muy importante y hay que denunciar, no hay que tener miedo, hay que denunciar. Ante la sospecha de maltrato, tenemos la posibilidad de denunciar y estamos obligados a hacerlo. Otro mecanismo, bueno, son los traumatismos deportivos. Esto generalmente es en niños más grandes, ¿no? Y hablamos de conmoción cerebral. La conmoción cerebral ha sido definida como un proceso fisiopatológico complejo que afecta el cerebro inducido por fuerzas traumáticas biomecánicas. E incluyen 5 criterios mayores. Que son, la conmoción puede ser causada por un impacto directo en la cabeza, la cara o el cuello. Se caracteriza por el comienzo rápido, un breve compromiso de las funciones neurológicas, que se resuelve espontáneamente. Puede derivar en cambios neuropatológicos, pero los síntomas clínicos agudos reflejan principalmente un disturbio funcional más que una lesión estructural. Deriva de una serie de síntomas que pueden no incluir la pérdida de conocimiento. Y algo muy importante, en los casos de conmoción no se observan anormalidades estructurales en los estudios de neuroimagen. Pero son pacientes, vamos a ver que la mayoría de los pacientes, así sean trauma de cráneo leve, nosotros los observamos en la guardia del hospital. El tiempo que se observa en la guardia son 6 a 8 horas. En esas 6 a 8 horas nosotros lo que tenemos que hacer, es control de Glasgow, determinar la evolución, ver si aparecen signos o síntomas asociados, signos neurológicos focales, en el trauma de cráneo leve, ¿no? Pero observamos al paciente, y sobre todo si es menor de 2 años, ¿no? Bueno, los signos y síntomas asociados son el pérdida del conocimiento, pérdida de la conciencia, alteración del sensorio, cefaleas, vómitos, convulsiones, alteraciones del cuero cabelludo y signos neurológicos focales. Dentro de las lesiones craneales o intracraneales tenemos las fracturas de cráneo. Las más comunes son las fracturas lineales, un 75% de los niños presentan fracturas lineales. Generalmente no cruzan las líneas de sutura y el 90% se acompaña de edema del cuero cabelludo y un 30% se asocia a LIC, que son las LIC, las lesiones intracerebrales, que pueden ser, es nombrado al inicio, puede ser un hematoma subdural, un extradural,
se ve como imagen biconvexa en la tomografía, el subdural como una imagen en semiluna, hemorragias intraparenquimatosas, el edema cerebral o la lesión axonal difusa. Volviendo a las fracturas, tenemos las fracturas lineales, son las más comunes, fracturas deprimidas, y tenemos las fracturas basilares, que incluyen las fracturas del hueso de la base del cráneo. Como ya sabemos, la mayoría, ¿no?, signos y síntomas que se pueden encontrar son el hematoma periorbitario, ojos de mapache, equimosis retroauricular sobre la aposis mastoide, signo de Badel, hemorragia de oídos o nariz, otorrea o rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Bueno, las lesiones intracraneales ya las había mencionado, el hematoma ural o epidural, la colección de sangre entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. En la tomografía se observa una imagen hiperdensa con forma de lente biconvexa. El hematoma subdural está dado por una colección de sangre debajo de la dura madre en forma de semiluna, por lesiones de desgarro de las venas corticales. Ahí tenemos hemorragia intraparenquimatosa, contusión cerebral. En la tomografía se observa un aumento de la densidad en el parénquima cerebral. Ahí podemos observar hemorragia subaracnoidea, que se produce por lesión de las arterias piales o corticales, lesión axonal difusa, se localiza en la periferia de la sustancia blanca, y el selling cerebral es por edema cerebral o hiperemia. Bueno, en esta diapo, lo que trato de recomendarles o de explicarles, bueno, es guía para el manejo del trauma de cráneo leve en los niños menores de 2 años, que son los que generalmente pueden generar más duda, ¿no? Y tenemos en cuenta 3 grandes grupos de alto riesgo, grupos de riesgo intermedio y un grupo de bajo riesgo. El grupo de alto riesgo son pacientes con signos o síntomas suficientemente preocupantes para LIC, con indicación de tomografía. Este grupo, incluye la depresión del sensorio, que dificulta para despertarse o mantenerse despierto, hallazgos neurológicos focales, signos de fractura basilar o deprimida, fractura de cráneo aguda menor de 24 horas por clínica o radiografía, irritabilidad, no se consuela fácilmente, fontanela abultada, convulsiones, vómitos que empeoran progresivamente, 5 más que persisten por más de 6 horas, pérdida de conocimiento mayor a 1 minuto y lactante menor de 3 meses. Como pueden ver, los vómitos son signo importante, y a veces cuando nos toca a nosotros en la vorágine diaria de la guardia, nos tocan a veces pacientes mayores de 2 años con trauma de cráneo leve, GLASO entre 13 a 15 o GLASO 15-15, y le marcamos, ¿no? Nosotros le entregamos una pauta de alarma y los enviamos a la casa. Previa radiografía, no a todo paciente que regrese a la guardia, se le hace radiografía, si no se observa lesión ósea, y el paciente tiene mayor de 2 años, es mayor de 2 años, el mecanismo del traumatismo no fue de alto impacto, a ese paciente sí lo podemos, digamos, le podemos indicar las pautas de alarma, marcándole esto como dice como les acabo de mencionar, los vómitos, nuestra conciencia, la irritabilidad, pero ya si nos toca un paciente con estas características que les acabo de mencionar, depresión sensoria, digamos, un grupo de alto riesgo, obvio que este paciente queda internado en una observación, se realiza el estudio de neuroimagen, la tomografía, y lo más probable es que pase al interno de pediatría para control evolutivo y un eventual tratamiento. Y así tenemos, el grupo de alto riesgo, grupo de riesgo intermedio, que son lactantes y niños con algún riesgo de complicación, en que están indicados la observación o las imágenes, y son 2 subgrupos, es muy parecido al anterior, y tenemos niños con probable injuria cerebral, se recomienda tomografía u observación, y vuelve a existir vómitos 3 a 4 episodios, pérdida de conocimiento menor a 1 minuto, historia de letargo, irritabilidad, alteración de la conducta habitual referida por el cuidador, y fractura de cráneo no aguda, mayor de 24 horas. Dentro de este grupo de riesgo intermedio tenemos un subgrupo B, con datos preocupantes, mecanismos desconocidos, sospechas de fractura de cráneo, a la exploración física. Se recomienda realizar algún procedimiento de imagen, radiografía de cráneo, ambos, y la observación. Y aquí tenemos mecanismo
de fuerte impacto, vehículos, caída de altura mayor a 0,90 centímetros, caída sobre una superficie dura, hematomas en cuero cabelludo, particularmente si son grandes, pastosos, o de localización temporoparietal, traumatismo sin testigo con posibilidad de un mecanismo significativo, historia vaga o con ausencia de trauma en presencia de signos y síntomas de trauma del cráneo. Sospechar abuso o el maltrato, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver hace un ratito. Y el tercer grupo, grupo de bajo riesgo, que es el que le mencionaba hace un ratito como ejemplo, son pacientes con lesiones triviales y con escasa probabilidad de leak. Se recomienda observación, son mecanismos de baja energía, caídas menores a 0,90, pero tienen síntomas a partir de las horas posteriores al traumatismo y edad del niño mayor a 6 meses. Esto es importante porque, bueno, esta diapo resume los criterios, ¿no? Para observar al paciente, ya que pacientes, ¿no? Pedirle de entrada, podemos decir, en tomografía, qué paciente lo vamos a observar, y vamos a ir viendo si aparece algún signo o síntoma, y de acuerdo a eso le pediremos la tomografía. Nos estudia neuroimagen, principalmente la tomografía. A todo paciente que ingresa por guardia por trauma de cráneo, generalmente, o sea, nosotros le pedimos una radiografía de cráneo. Y lo evaluamos y lo observamos. Este día por lo mismo, así bueno, lo pasamos. Bueno, hospitalización del paciente con trauma de cráneo leve. Tenemos que tener, bueno, una evidencia radiológica, el IC, la lesión intracraneal o exploración neurológica normal, progresión de los síntomas, sospecha de traumatismo no accidental. Miren qué importante, cuidadores no responsables, niños con fractura de cráneo, radiología, en los que no se ha podido realizar una tomografía, también deben quedarse internados. Fracturas de primero de la base del cráneo, obvio. Fracturas lineales aisladas de menores de 2 meses con grandes hematomas en cuero cabelludo. Intoxicación o enfermedades que limitan la exploración neurológica. Los pacientes deben quedarse hospitalizados, a pesar de que sea trauma de cráneo leve. Vamos a hablar un poquito de traumatismo craneoencefálico grave. Bueno, en los menores de 1 año, la principal causa de trauma es el maltrato infantil. Insisto, lo vuelvo a marcar, es muy común, hay que pensarlo, el maltrato, hay que pensarlo, y si se lo piensa, no tengan miedo de denunciarlo donde les toque, en cualquier lugar, un CAPS, en una guardia, se denuncia, ¿no? Son vidas que podemos salvar. Los accidentes domésticos también aparecen como causa de trauma encefálico grave, de 1 a 4 años, las lesiones relacionadas con el deporte, de 4 a 12 años, las causas relacionadas con la violencia juvenil en los adolescentes, y bueno, el trauma grave se define como la lesión primaria o secundaria de las estructuras que componen el cráneo, causado por un evento traumático no intencional o intencional, que provoca alteración del sensorio expresada por el score de Glasgow menor o igual a 8. Bueno, este es para el seguimiento neurológico. Se pueden anotar la fecha, hora, pupilas, fontanela, sensorio, Glasgow, el motor, el supuesto motor veral ocular, los reflejos, y como pueden ver, hay una escala de Glasgow para mayores de 1 año, menores de 1 año, el repuesto ocular, el repuesto motor, el repuesto ocular, el repuesto verbal. Esto un poco para que les quede como información. Nosotros hemos visto al principio la escala de Glasgow en un grupo mayor de 5 años y menor de 5 años. Bueno, esto es el manejo del paciente, ¿no? En la terapia, en paciente grave. Bueno, habla de la conducta inicial, Glasgow menor o igual a 8. Si tiene signos de herniación, manitol, hiperventilación, cirugía, monitoreo de la presión intracraneal, cabeza a 30 grados, una normotermia, PO2 adecuada, PSO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio, Glasgow mayor a 9, con riesgo de presión endocraniana, deterioro brusco del Glasgow al tener TAC con riesgo de hipertensión endocraniana, evaluación alterada por sedantes, indicación de cirugía, criterios
el médico tratando. Y siempre hay que mantener la presión de perfusión según la edad. Si disminuye la presión base cerebral, aumento la PIC, evaluar un nuevo ataque, disminuye la TAN, volumen inetrópicos, tensión arterial media TAN. Y comenzar con la primera línea de tratamiento. La línea de tratamiento, que más o menos yo la había resumido, aumento la PIC, sedación y analgesia. Mucho de la terapia, aumento la PIC, drenaje líquido cefalorraquídeo por ventriculostomía, PIC aumentada, bloqueo neuromuscular, considerar TAC, continua aumentada, terapia hiperosmolar, progreso del 3%, aumentar el flujo ante PIC mayor a 20 y no sobrepasar los 360 osmol. Aumento de la PIC, monitor, repetir ante PIC mayor a 20, no sobrepasar los 320. La hiperventilación leve, PCO2 entre 30 y 35. Si continúa la PIC, la presión intracraneal aumentada, segunda línea de tratamiento. La segunda línea de tratamiento, bueno, hay signos de hiperemia, sin isquemia, hiperventilación, PCO2 mayor a 30 mililitros de mercurio, monitoreo, saturación, monitoreo de la glucosamina cerebral, edema cerebral, unilateral, bilateral, si es unilateral, craniectomía descompresiva, unilateral con plástica de dura madre, si es bilateral, craniectomía descompresiva bilateral con plástica también de dura madre. Ya si hay isquemia sin complicaciones para la hipotermia, se puede hacer, bueno, el electroencefalograma con actividad, y contraindicaciones para barbitúricos, y se puede hacer barbitúricos a alta dosis. Bueno, esto es mucho de terapia, nada más se los quería nombrar. Y ahora, bueno, vamos a ver las fracturas lineales, radiografía simple de cráneo en niños, bueno, donde las flechas indican fracturas lineales. Y ahí tenemos los hematomas, subdural y epidural, lo vemos a continuación. El subdural, imagen semiluna, el epidural, en imagen de lente bien convexa, ¿no? Característico. Tenemos la hemorragia intrapaniquimatosa. Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas, chicos? Doctor, entonces, ¿pedimos una radiografía al inicio o directamente pasamos a pedir una tomografía según los criterios, si es de alto grado? Si es de alto riesgo, no, según como están los criterios, ahí si es de alto riesgo, de riesgo moderado o de bajo riesgo. Generalmente en la práctica... ¿Cómo? ¿Cómo se la solicita? O sea, ¿cómo se escribe la indicación? Nosotros primero, ante todo trauma de cráneo, leve generalmente, porque el 80%, ¿no? Por eso la clase está más activa en trauma de cráneo leve, pedimos radiografías, ¿no? Radiografía de cráneo, todo paciente. Y después, bueno, lo volvemos a evaluar al paciente. Ya si el paciente, estamos hablando de un paciente trauma de cráneo leve, nos llega al shock room, bien, Glasgow 15-15, una caída de su propia altura, sin signo de foco neurológico, no tuvo vómito. Ese paciente igual le pedimos la radiografía y lo controlamos nuevamente. Ya si el paciente ingresa con una caída mayor a 90 centímetros, un traumatismo de alto impacto, y tiene algún signo de foco neurológico, ya ese paciente le podemos hacer de ingreso a la tomografía. Y la tomografía se pide, TAC de cerebro, con reconstrucción 3D, así la pedimos nosotros. En el hospital tenemos un tomógrafo que funciona muy bien y tenemos esa posibilidad de hacer las tomografías con reconstrucción 3D y nos ha ayudado un montón, ¿no? Nos ha ayudado un montón para determinar o no si hay lesiones intracraneales que les acabo de mencionar. ¿Se entendió? Sí, doc. Muchas gracias. Otro dato importante, recuerden que a pesar de ser un trauma de cráneo leve, nosotros, teniendo en cuenta la edad, el mecanismo de lesión, el mecanismo de traumatismo, lo observamos al paciente, ¿no? Sobre todo aquel menor de 2 años, ¿no? Porque ellos
tranquilamente pueden tener, a pesar de que sea un traumatismo de cráneo leve o un mecanismo de bajo impacto, alguna lesión, ¿no? La fractura lineal, o empezar con algún signo, con signos o síntomas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc. ¿Cómo tendríamos que actuar, digamos, en un niño de 5